Hola, buenas tardes a todos. Perdonad el retraso. Bienvenidos a la segunda edición de WFS Talks, Igualdad en Juego, que, como sabéis, la primera edición fue el 8 de marzo y lo que queremos es que cada mes tenga su propio 8 de marzo. WFS Talks es una iniciativa de World Football Summit Talent que nació el año pasado para dar respuesta a las necesidades del talento dentro del deporte. El talento son personas y las personas nos fueron llevando a un tema que además está muy de actualidad y con el que habíamos estado comprometidos siempre desde la primera edición, que es la igualdad y la diversidad. Dentro de WFS Talent, además de selección de talento, pues estamos dando respuestas a problemas concretos que hay actualmente en el tema de la igualdad, con la implementación en organizaciones de los planes de igualdad, el acompañamiento, el benchmarking para la mejora y que vayan llegando más mujeres a los puestos directivos en un sector como el deporte, donde hay menos que en los sectores, en el resto de sectores, ¿no? Y bueno, en ese sentido estamos teniendo muchísima acogida y mucho entusiasmo y pensamos que convenía también hacer una cierta labor un poco de sensibilización y de sacar a la luz temáticas que consideráramos que bueno, pues que aún tienen digamos, no una doctrina clara y pues como puede ser el tema un poco de la conciliación, ¿no? No solamente para las mujeres, sino para los hombres dentro de las organizaciones. Bueno, y dijimos, vamos a ir identificando estas temáticas e ir tratando los contenidos de calidad que nosotros siempre tratamos y también ayudar al mismo tiempo a visibilizar a todas aquellas mujeres, pocas a altísimo nivel y otras que serán las líderes del futuro. Queremos que se les vaya poniendo cara, que la gente se vaya acostumbrando a ver mujeres ejecutivas hablando en deporte. Y bueno, con este motivo estoy aquí haciendo esta segunda edición y ya voy a dar paso a Joaquín de Arístegui, que es el director general del Consejo Superior de Deportes y que es quien va a moderar esta primera mesa. Aquí está Patricia Rodríguez. Estábamos teniendo unos pequeños problemas con Alicia, estas cosas del directo. Mira, ahora está apareciendo Alicia, pero bueno, yo voy a desaparecer ya, Joaquín, porque ya me he comido tiempo y te dejo que vayas haciendo tú tu introducción. Muchas gracias, Marian, y muchísimas gracias a los organizadores de esta mesa, a World Football Summit, en el marco de los WFS Talks y en particular en este 8 de abril, para que podamos hablar de igualdad en juego con dos invitadas excepcionales. Como decía nuestra anfitriona, yo soy el director general de Deportes en el Consejo Superior de Deportes, en el Ministerio de Cultura y Deporte, y para mí es una satisfacción especial participar en este ejercicio porque el Consejo tiene entre sus objetivos prioritarios algunas de las cosas que ha mencionado Marian al principio, es decir, el apoyo, desde luego, el impulso del deporte de mujeres desde una perspectiva omnicomprensiva, como puede ser la promoción de las oportunidades, la promoción de los deportes de mujeres, la visibilización de las mujeres en el deporte y no solo de las mujeres deportistas, que es una cosa diferente que nosotros queremos enfatizar. Y en último término, que en el corto, medio y largo plazo el deporte de mujeres en España, que es un deporte de excelencia, además también sea un sector profesional de excelencia, porque hay mucho talento en el deporte con mujeres, en la gestión del deporte con mujeres y en la industria del deporte con mujeres. Así que agradezco que me hayan invitado. Yo, antes de hacer las preguntas, y ya que veo a las dos ponentes en pantalla, a las que les doy la bienvenida, a Alicia Muñoz Lombardía y a Patricia Rodríguez, en representación, la primera como vicesecretaria del Consejo del Grupo Santander y, en el caso de Patricia, una profesional de largo recorrido en el mundo del deporte, del fútbol en España, en el Getafe, en el Elche y creo recientemente que está integrada en el Granada, Club de Fútbol. Os doy la bienvenida, luego hablaré de vosotras con más detenimiento cuando os dé la palabra para las primeras preguntas individuales.
quería poner un poco en contexto la mesa, ¿no? De qué estamos hablando hoy. Y en ese sentido, querría destacar que desde el punto de vista del Gobierno, evidentemente, en los últimos años se ha hecho un esfuerzo con buenos resultados en materia de reducción de la brecha, de la desigualdad, en cuanto a la incorporación de la mujer en lo que sabemos más nosotros, que es el deporte, y en general, pero se sigue observando que hay un enorme déficit y que el esfuerzo se debe mantener e incrementar. En ese sentido, aunque la lucha contra la discriminación es una meta genérica de las Naciones Unidas en el marco de la Agenda 2030 y de los ODS, y la más específica 5.5, y la leo, habla de la participación plena de la mujer e igualdad de oportunidades, definiéndola como asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública. La realidad de los hechos, y ahora solo me voy a fijar en nuestro país, algunos datos que quizás a los que nos escuchan y por supuesto a Alicia y a Patricia los comparto con ellas, esos, digamos, la tozudez de los datos nos demuestra que, como decía antes, el camino todavía es muy largo y de ninguna manera hay que bajar la guardia, ¿no? Mencionaré solamente algunos, genéricos como digo en España. El 58% del paro registrado en nuestro país corresponde a mujeres. La diferencia salarial media entre hombres y mujeres en España es de 5.941 euros. En nuestro país, el 75% de las personas con trabajo a tiempo parcial siguen siendo mujeres. Y el último que doy, en general, es que las mujeres de nuestro país destinan más del doble del tiempo que los hombres a tareas vinculadas con el hogar y la familia, y que en términos de proyección sobre el tipo de estudios y profesiones, solo un 28% de las mujeres españolas realizan una carrera tecnológica y un 7% en ingenierías. Si esto lo trasladamos, estos datos generales, que no son de ninguna fuente sospechosa, son datos de Naciones Unidas, del Ministerio de Asuntos Exteriores y Unión Europea y Cooperación, si estos datos los trasladásemos, por ejemplo, a mi sector, al sector del deporte, pues puedo citar que en los empleos relacionados con el deporte, espectro amplio, empresas, industria, deportistas, establecimientos vinculados al deporte, existe un 59,3% de hombres frente a un 40,7% de mujeres. La distribución de licencias federativas para la práctica del deporte, con datos del año 2019, el 77% corresponde a hombres frente al 23% de mujeres, y ello a pesar de que la progresión del deporte en mujeres desde el año 2012 ha sido mucho mayor, por ejemplo, en el ámbito olímpico, que el de hombres, ¿no? O en relación con lo que llamamos en el Consejo Superior de Deportes, deportistas de alto nivel, datos de hace 2 años siempre, 62,5% eran hombres en aquel momento y el 37,5% eran mujeres. En fin, podría seguir así con varios datos estadísticos. En el ámbito de la banca, me corregirá probablemente o lo grabará Alicia cuando intervenga, pero según los datos de los que yo dispongo, solo entre el 20 y el 25% de los puestos de alta dirección son ocupados por mujeres, mientras que el 39% desempeñan cargos intermedios, pero el porcentaje sube, evidentemente, cuando se habla del dato global de empleo ocupado por mujeres, que es del 58%, con lo cual hay una relación inversa entre el nivel de puestos ocupados por mujeres y el total del empleo de mujeres en el sector de banca. Partiendo de esto y de otro asunto que quería mencionar, que es la necesidad de definir adecuadamente el concepto de igualdad. Estamos hablando en estas WFS Talks de igualdad en juego, ¿no? En el ámbito del deporte. Para el Consejo Superior de Deportes, el Gobierno, es muy importante que tengamos en cuenta que el concepto actual de igualdad va mucho más allá que el concepto de igualdad tradicional, ¿no? Es un concepto que para nosotros integra aspectos como la igualdad específica de género, la integración y también la diversidad. Hoy vamos a hablar probablemente solamente de la igualdad entre hombres y mujeres, pero quería decir que si en el sector del deporte o en general de la sociedad hablamos de igualdad, es conveniente que nos vayamos acostumbrando a que en todos los sectores profesionales esa noción amplia de igualdad tiene que ir abriéndose paso para que intentemos resolver las desigualdades de manera simultánea y no de forma sucesiva. Yo en este punto querría destacar, y ya me refiero en la primera pregunta a Alicia,
que tenemos la suerte de contar con una persona que no solamente ha alcanzado un puesto de máxima responsabilidad en uno de los grandes grupos bancarios españoles, europeos y mundiales, sino que además es activa en intentar que lo que ella ha conseguido pueda tener reflejo y abrir cauces para que otras personas sigan un poco su referente, ¿no? Y en este punto, Alicia, yo querría preguntarte en primer lugar si crees que es suficiente con la progresión que estamos viendo o sería necesario apostar por otros sistemas más ambiciosos. Yo en una entrevista que te hicieron recientemente me gustó leer que decías que no te gusta tanto hablar de cuotas, creo que más bien te gusta hablar de objetivos, ¿no? De objetivos. Si crees que hay que buscar mecanismos más ambiciosos, ¿dónde está el equilibrio adecuado entre la gradualidad, que a veces ha sido tan negativa para el progreso de los derechos de las mujeres en el ámbito profesional y en general en otras dimensiones de sus derechos sociales y de otra índole? En primer lugar, bueno, muchas gracias a World Football Summit por esta invitación. Además, quiero reconocer que es que aquí se unen dos de mis grandes pasiones, que es el compromiso con la igualdad y el fútbol. Soy muy aficionada al fútbol desde que era joven, así que estoy feliz de estar aquí. Además, bueno, con esta grata compañía, Patricia, Joaquín, un placer de verdad estar aquí hoy. Bien, se han producido avances, claramente, y yo creo que eso siempre hay que ponerlo de manifiesto. En estos últimos años, el compromiso, la concienciación de la sociedad en general por la igualdad es cada vez más clara. Pero también es cierto que la pandemia ha venido a, de alguna manera, ralentizar e incluso retrasar estos avances que se estaban produciendo. El Foro Económico Mundial, en su informe anual sobre brecha de género, además de los datos que nos has trasladado anteriormente, pero a nivel mundial considera que para conseguir la igualdad de género y la paridad serán necesarios 135 años, lo cual es absolutamente intolerable y que por tanto es necesario poner en marcha nuevas medidas. ¿Cómo podemos actuar? Como has dicho antes, yo no soy partidaria de las cuotas, soy partidaria de fijar compromisos, objetivos y además hay distintas metodologías para acometer los cambios en las organizaciones, en la sociedad, y una que a mí me gusta mucho es el modelo de fases del cambio que desarrolló un profesor de Harvard, John Kotter, que dice que hay una serie de medidas para acometer una transformación. No me voy a extender mucho, es muy rápido, pero sí que establece una metodología que me parece muy interesante. En primer lugar, hay que crear un sentido de urgencia. Este sentido de urgencia cada vez es mayor, como hemos visto, y además algo que me gustaría poner de manifiesto es que incluso para los escépticos en el tema de la igualdad, de la equidad, es que hay razones objetivas que ponen de manifiesto las ventajas de la diversidad. En términos de retorno de las inversiones, atracción de las inversiones, constituye una poderosísima herramienta de atracción de talento. Y por tanto, inversores, supervisores, están poniendo la diversidad al principio de su agenda. Lo hemos visto en la carta de Larry Fink, el CEO y presidente de BlackRock, donde considera que la igualdad tiene que ser una prioridad para todas las empresas en las que inviertan. Pero también el gobierno, en el plan de recuperación y resiliencia, ha considerado que uno de los ejes para la recuperación del país tiene que ser la igualdad. Además, es necesario buscar aliados dentro de las organizaciones. En nuestro caso, tenemos un claro liderazgo desde la cúpula con nuestra presidenta, pero además es necesario la involucración de todos los directivos, de toda la organización. Para ello, la cultura tiene que promover la diversidad, la inclusión y además nos está funcionando muy bien la creación de redes dentro de la organización, redes de mujeres y de hombres que generan ese estado de opinión, de situación. Fijación de objetivos, como decía, no soy partidaria de las cuotas, pero sí de fijar compromisos, comunicar la visión. Esos compromisos se tienen que comunicar. Además, hay que eliminar los obstáculos, hay que promover ese ambiente inclusivo dentro de las organizaciones y asegurar triunfos a corto plazo. A todos nos gusta que cuando ponemos en marcha una iniciativa tengamos un resultado, algo inmediato que nos anime a continuar. Construir sobre ese cambio, además
no llegar, no ser triunfalistas, porque muchas veces decimos, hemos llegado a un 30%, ya fenomenal, estupendo. Pues eso no puede ser. Y fundamentalmente anclar el cambio en la cultura de la empresa. Yo, has dicho antes, el ayudar a otras mujeres me parece fundamental. Yo siempre digo que cuando tú has puesto la escalera y has conseguido subir, no quites la escalera, sino que la mantengas para todas las mujeres que vienen detrás. Nos has dado un buen catálogo de objetivos para seguir en este trabajo, en este esfuerzo. Ahora quizás quisiera centrarme con Patricia y por cierto, perdona, te he dicho que has trabajado en el Getafe, me he equivocado, esto de no llevar las gafas en algún momento, la distancia de la mesa es evidentemente en el Eibar y en el Elche. En Granada sí ha acertado, y además imperdonable siendo vasco no mencionar el Eibar, lo quiero muchísimo, que tiene mucho mérito. Bueno, en tu caso, Patricia, querría un poco que nos contaras tu experiencia, ¿no? En una mujer en un mundo de hombres, es el caso también de Alice y tantas otras grandes profesionales, una mujer en un mundo de hombres que además gestiona, en algunos casos, deporte de mujeres, porque a diferencia de otros ámbitos profesionales, en el deporte, y en concreto en el fútbol, está la gestión del deporte en general, del fútbol en general, pero luego está la gestión de aspectos exclusivos de mujeres en los que paradójicamente el predominio sigue siendo de gestores, directores, directivos, jefes, hombres. Entonces, sí que me gustaría, desde tu experiencia de éxito, de haber llegado a un nivel directivo muy alto en clubes importantes en España, ¿cómo has conseguido no solamente alcanzar ese nivel, sino sobrevivir en ese medio, digamos, doblemente masculino? Bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es un placer además tener esta compañía, o sea que estoy encantada. Bueno, yo creo que, o sea, en mi caso yo lo que he vivido sobre todo es una evolución muy grande y esa yo creo que es la lectura más positiva que tengo del momento en el que vivimos. Comparto con Alicia que la pandemia es cierto que ha ralentizado muchísimo esta evolución, pero si yo me voy a 2014, el verano de 2014, que es cuando entré en el mundo del fútbol, y miro ahora cómo estaba en ese momento y cómo está ahora, que han pasado 7 años, que tampoco es tanto tiempo, el cambio es muy grande. Es verdad que en puestos directivos no somos muchas mujeres, pero por lo menos se dan ciertos cambios que puede que no sean muy significativos, pero al final son realidades. Y os cuento. Cuando yo entré, la tónica general o un comentario muy recurrente era, que es muy triste además, pero que hoy en día por lo menos es impensable escucharlo, es que el fútbol femenino ni era fútbol ni era femenino. Y eso se decía con absoluta tranquilidad y con sorna, con mucha sorna y con, bueno, pues con total, como con cierta gracia además, ¿no? Ahora mismo, además de que obviamente no lo piensa la mayoría de la gente, aunque todavía queda un reducto que desgraciadamente sí lo piensa así, pero habrá que ir educándole poco a poco y tendrán que asumir que no es así. Desde luego, por lo menos, ni se atreven a decirlo públicamente, ¿no? Y hemos conseguido ese cambio que ya te digo que es ir dando pasitos. Y si eso es de un comentario, pues imagínate las situaciones que he podido vivir, ¿no? Pero bueno, al final, ¿cómo se consigue? Yo lo he conseguido con la educación que me han dado en mi casa. A mí, desde siempre, lo que me han dicho es que no había un camino determinado para mí por ser mujer, ni una serie de cosas o de decisiones o de pasos que tuviese que dar en la vida, sino que el mundo estaba ahí esperándome, que trabajara duro y que me preparara, que mis padres me iban a ayudar siempre que pudieran y estuviera en su mano, para conseguir lo que yo quisiese y por lo que yo luchase y trabajase. Y así ha sido, por eso nunca he pensado, ¿qué hago yo en un mundo así? No voy a llegar o voy a ser la única. No, he ido trabajando, si alguien me dice algo que considero que no es idóneo o no es correcto o me parece que está mal, se lo hago saber. Y he vivido cosas como que un propietario que ya vendió su club y bueno, y es una persona más mayor, ha vivido otra época, que me llegó a decir, yo vengo de otra época, enséñame y lo que te moleste me lo dices porque yo tengo que aprender.
Y eso es con lo que me quedo, ¿no? Con que hay gente también que ha recibido otro tipo de educación y que al final tenemos que ir evolucionando y tenemos que ir reeducándonos incluso hasta nosotros mismos. Así que esa es la situación. Yo misma también he ido cambiando y la pregunta que le hacías a Alicia acerca de las cuotas, pues si a mí me lo haces hace 7 años te diría, no, por favor, cuotas no, igualdad y somos iguales. No es verdad, no lo vamos a conseguir ni en 135 años si no hacemos esfuerzos para que lleguemos a una situación de cierta igualdad. Ya no te digo que estemos a 50%, pero sí que vayamos en ese camino, porque al final partimos de un punto tan atrás que necesitamos medidas que impulsen esa incorporación, pero para que redunden en el bien de todos, como ha dicho Alicia, ¿no? Las organizaciones que tienen una mayor diversidad, al final tienen mayor rentabilidad y están muchísimo más representadas por lo que tenemos en la sociedad, que en la sociedad somos 50-50, con lo cual en todas las empresas, y si queremos que nos compren algo y que nos lo acepten, tenemos que representar lo que hay en la sociedad. Y esa es la parte más importante. Y creo que todos tenemos que ir educándonos y evolucionando en ese sentido y aprendiendo. Muy bien, muchísimas gracias. Sigo apuntando cosas para en el momento de la conclusión intentar conseguir hacer un resumen de aquello que podamos decantar, ¿no? como conclusiones de esta mesa. Hay un aspecto que yo os querría preguntar a las dos, y antes, no sé si Alicia quieres entrar un poco tú en este debate de mujeres en un mundo de hombres o no, pero si no, si quieres intervenir a esto, las preguntas son para las dos y no importa que empiece una, si quiere otra intervenir, por favor, no dejéis de hacerlo. Si quieres intervenir en esto y si no os quería hacer otra consulta, una pregunta que ya sería para las dos. No se te oye, no se te oye. Micro. Perdonad. Ahora. Sí, perdonad. Bueno, en línea con lo que ha dicho Patricia, leí el otro día en El País un artículo muy interesante de la primera mujer jugadora en competir de igual a igual entre hombres, Irene González, en el 1926, y había una noticia en prensa que se decía que la galantería está en pugna con la mujer deportista, y digan lo que digan, la galantería es el principio del amor. Por eso pedimos que la mujer deportista, el ejemplo de la mujer deportista, no cunda. Fijaos las cosas que se escribían antes y, como decía Patricia, esto a nadie se le ocurriría ya ponerlo en una noticia de prensa, y eso es un avance que creo que es muy importante. Mi experiencia en el banco, yo llevo más de 25 años en el banco y las cosas han cambiado considerablemente. Yo recuerdo que al principio de mi carrera yo tengo 2 hijos y bueno, pues como todas las madres padres, a veces hay que llevarles al médico, y hemos avanzado, y además de esto nos hemos aprovechado todos, mujeres y hombres. Yo tenía un compañero que me decía que hace muchos años, yo prefiero decir que voy a los toros o al fútbol que decir que voy a llevar a mis hijos al médico, porque en las empresas estaba mejor visto que un hombre fuera al fútbol que fuera a llevar al médico a sus hijos. Esto que ahora nos parece absolutamente, yo se lo cuento a las abogadas jóvenes que trabajan en mi equipo y se quedan muy sorprendidas, pero esto ocurría. Pero ahí yo también querría lanzar un mensaje que hay que asumir retos. Las mujeres a veces queremos cumplir todos los requisitos antes de asumir pues, una nueva responsabilidad. Y en mi opinión, hay que arriesgarse, hay que asumir nuevas responsabilidades y a veces no es fácil porque pues, la conciliación, a veces bueno, pues el contexto, el entorno no es sencillo, pero sí, porque además cuanta más responsabilidad tienes en una compañía, más capacidad de generar impacto, más capacidad de hacer cosas importantes. Y por eso no se trata, y además también porque hay otro elemento que estamos viendo en la pandemia que está afectando más a los trabajos menos cualificados. Por eso yo soy una firme defensora de la educación, del upskilling, el reskilling, de adquirir nuevas competencias de todo tipo, no solo técnicas, sino también directivas, porque así esta brecha de la que estamos hablando se irá estrechando poco a poco. Pensando en el futuro, y esto es para las dos, ¿no?
hemos hablado de mujeres en un mundo de hombres, en evolución, pero en un mundo de hombres, y lo que estáis haciendo para cambiar eso. Pero también, ¿cuál es el papel de los hombres en ese mundo en evolución? Porque no solamente se trata de lo que podéis hacer vosotras y el ejemplo que deis, sino que los hombres también evolucionemos, ¿no? Yo, por cierto, agradezco mucho a WFS Talks que me invita a participar, porque he asistido a muchos eventos donde se habla de lo mal o de lo mejorable que puede ser la actitud de los hombres y nunca hay hombres, ¿no? Más allá entonces, yo lo agradezco, la verdad, y me alegra que me dejen participar, porque creo que también parte de la solución es que hay una participación de los hombres activa en asumir todos estos desafíos con naturalidad, ¿no? Entonces, pensando en el futuro, en las próximas generaciones, en las de nuestros hijos o nuestros nietos, yo os quería preguntar si creéis que desde la perspectiva española y en general europea, ¿no? Porque pertenecemos a un mundo bastante avanzado en términos comparativos, incluso absolutos desde el punto de vista social, ¿creéis que el futuro de las próximas generaciones de mujeres es un futuro con el que se puede ser optimista? ¿Creéis que realmente respecto a la experiencia de nuestras madres o abuelas la diferencia ya es muy, muy marcada? Yo creo que sí que hay una diferencia importante y que precisamente tenemos la responsabilidad de seguir trabajando para que eso sea así y siga creciendo, ¿no? Que no vayamos hacia atrás y que se quede estancado. Y ahí es fundamental la educación, pero la educación de todos. Como tú decías, esto no es una guerra de mujeres contra hombres en absoluto, todo lo contrario, al revés. Se trata de sacar lo mejor de todo, de cada uno de nosotros para que juntos construyamos un mundo mejor para todos. Y ahí es fundamental el papel de los hombres. O sea, no... Sin vosotros poco vamos a hacer, porque es que somos el 50%, entonces necesitamos todos ir en una misma dirección y bueno, y dando visibilidad a ciertos comportamientos que, ya te digo, que antes eran normales y ahora no deben serlo porque no lo son y porque tenemos que darlos a conocer y educarnos en ese sentido todos. Pero sí que creo que hay cierta esperanza que lo que venga después para nuestros hijos y nuestros nietos pues sea mejor todavía que lo que tenemos nosotros y siga evolucionando, ¿no? Que cada generación vayamos viendo esa evolución porque es lo que nos llevará y porque a una economía mejor, a una sociedad más sostenible y porque además yo creo que también el mundo lo está demandando, ¿no? Antes Alicia lo comentaba, hace unos años no se hablaba en absoluto dentro de los indicadores de gobierno corporativo y de los indicadores que tenemos de sociedades mejor consideradas, no se contemplaba el tema de la igualdad. Ahora no se contempla que no esté como un factor condicionante para esa evolución y para ese posicionamiento. Así que, desde luego, entre todos tenemos que trabajar en esa línea y bueno, es que no es negociable, o sea, es absolutamente necesario. Sí, completamente de acuerdo con Patricia. Hay dos conceptos clave que son la corresponsabilidad y la educación. Es decir, los niños en su casa, si tienen referentes de esa corresponsabilidad, de ese reparto de tareas equitativo, que su padre y su madre trabajan, eso yo creo que es la mejor escuela que puedan tener. En materia de corresponsabilidad, por ejemplo, me gustaría mencionar que Banco Santander ha instaurado un estándar mínimo de maternidad y de paternidad en todos los países, completando de alguna manera la legislación en aquellos países en los que esta normativa no está tan desarrollada. Y por tanto, desde las empresas, desde las organizaciones, se tiene que facilitar esa corresponsabilidad, la normativa y la educación es fundamental. Yo tengo, como he dicho, 2 hijos, han visto en su casa que su padre y su madre trabajan igual y que no hay diferencia ninguna. Y esa es la mejor lección que les podamos transmitir. Muchísimas gracias. Vamos ya terminando en esta parte central de la mesa porque tenemos que sacar un poco de tiempo, aunque sea brevemente, para atender algunas preguntas que nos ha llegado también de las personas, del público que nos acompaña telemáticamente. Pero yo os quería decir, he leído en declaraciones vuestras y lo habéis dicho en la reunión que en las crisis las cosas, los cambios son más rápidos o se propician de una forma más veloz, ¿no?
Y la pandemia tiene un efecto ambivalente, desde luego, ¿no? Ha frenado algunas cosas y en otros casos las ha acelerado. Pero yo os quería decir, si creéis que el deporte es un ámbito especialmente propicio para avanzar en materia de reducción de la brecha de género. Nosotros, por ejemplo, hemos comprobado en el CSD que durante la pandemia ha habido una especie de redescubrimiento del deporte, ¿no? Ha habido un elemento que mucha gente no se acordaba, ¿no? De que el deporte ayuda a estar mejor psicológicamente, a recuperar la moral, a luchar contra el desánimo, por supuesto estar mejor con hábitos saludables y además que todo eso es compatible con divertirse, ¿no? ¿Creéis que también el deporte, tras la pandemia, en ese nuevo ámbito que tenemos que revisar del deporte seguro, que también implique ese objetivo 5.5 de los ODS de lucha contra la desigualdad, ese nuevo deporte seguro donde haya más igualdad, ¿creéis que el deporte puede contribuir especialmente en el mundo profesional? A mí el deporte, quizás sea porque formo parte de él y no soy del todo objetiva, pero si yo me voy a un ámbito más personal y me voy a mis años en una Big Four, pues con todo lo que implica, que fueron casi 10 años, me parece que es indispensable el que practiquemos deporte para poder tener un rendimiento mejor en nuestro día a día y para poder tener la mente despejada y dar, al final, en mi caso particular, contribuye a que dé importancia a lo que realmente la tiene, ¿no? Y a que no me desgaste pasando momentos críticos, porque las endorfinas que liberas y la sensación que te queda después de hacer deporte contribuye ya no solo a un bienestar físico, que obviamente sí, sino en mi caso, desde luego, es mental. O sea, me parece absolutamente necesario. Y el otro día leía que un directivo de una gran empresa, que no recuerdo el nombre ahora mismo, prácticamente no contrataba a ningún directivo en su equipo que no practicase deporte. Y no me pareció nada descabellado, porque además también es un cierto compromiso de responsabilidad, un punto de sacrificio también, y de organización en la vida, ¿no? En mi caso sí me ha condicionado siempre he practicado deporte, yo nadaba en un equipo y la natación te exige que entrenes todos los días, por la mañana antes de ir al colegio, gimnasio, por la tarde, agua. Y eso hacía que me perdiese muchas cosas, pero que viviese un espíritu de equipo, un sacrificio, una organización en los estudios, y estoy convencida de que me ha condicionado en mi vida profesional y me ha ayudado, ¿no? Así que, sin duda, creo que entre todos también tenemos que hacer ese esfuerzo para que el deporte no sea algo puntual en momentos de angustia, de aburrimiento, de lo que sea, como hemos vivido durante este confinamiento, sino que nos acompañe en nuestro día a día, porque va a mejorar no solo nuestra salud física, sino también una salud mental y una organización en nuestras vidas. Absolutamente, pero yo añadiría a todo lo que has comentado, Patricia, que es muy importante que haya mujeres en la élite del deporte, porque generan referentes importantísimos para que las nuevas generaciones se incorporen al deporte profesional, eso en primer lugar, pero en general a la práctica del deporte. Es decir, que necesitamos más mujeres, Carolina Martín, las jugadoras de fútbol, en fin, en todos los ámbitos, para que ese amor por el deporte tan importante para ese bienestar personal, psíquico y físico, cale en las mujeres y en los hombres y en toda la sociedad. Creo que ahí es importantísimo que se promocione el deporte altísimo nivel, el deporte de élite, y la incorporación de las mujeres y bueno, pues las ligas. Nosotros en el banco hemos iniciado y tenemos en marcha muchas acciones al respecto. Tenemos unas becas para facilitar el acceso de las niñas a que hagan realidad su sueño, a niñas que se dedican al fútbol, futbolistas, y también estamos patrocinando la Copa Conmebol Libertadores para que efectivamente, femenina, para que efectivamente haya esas referencias, esos referentes y que bueno, en deportes tradicionalmente más masculinos, como puede ser el fútbol, pues cada vez haya más igualdad y más inclusión. Ya nos queda poco tiempo antes de que Marian me llame la atención.
aunque si me está escuchando, creo que nos merecemos una prórroga utilizando el símil deportivo de 5 minutos por lo menos, y a mí me está interesando muchísimo esta conversación. Pero estamos ya en el turno de las preguntas de las personas que nos acompañan. Una de las preguntas que hemos recibido nos preguntan a todos cuáles son los compromisos que se podrían adoptar para acelerar la evolución de la igualdad, ¿no? Yo he tomado nota de muchas de las cosas que vais diciendo como hoja de ruta, ¿no? Se ha mencionado aquí fijación de objetivos, mantener el sentido de urgencia, buscar aliados, creación de redes, remover obstáculos, fijar y obtener logros a corto plazo, no ser triunfalistas, pero por otro lado también decíais que no hay que renunciar a la ambición, es una cosa ambivalente, que hay que cambiar la cultura en las empresas en este asunto, la importancia de la educación y, por supuesto, del trabajo y la personalidad para lograr lo que una se propone en este caso. ¿Qué más podríamos añadir contestando esta pregunta de compromisos para seguir avanzando en esta evolución? Yo en las empresas... Perdona, tenemos un poquito breves porque hay un par de preguntas más, ¿eh? Sí, muy rápido. Yo en las empresas incluiría la diversidad y la inclusión en todo el ciclo de vida del empleado, desde digamos, el onboarding, ¿no? Desde los procesos de selección que se hagan sin sesgos, acompañamiento en los procesos, en los momentos clave de la vida de una persona, la maternidad, la paternidad. En el banco, por ejemplo, tenemos un programa de Santander Contigo que apoya a los empleados en estas situaciones. El incorporar a mujeres en los procesos de promoción y de selección interna dentro de la compañía. Y no solo a nivel de consejos, sino también en puestos directivos, bueno, pues unos objetivos cuantificables. Concretamente, en el banco tenemos un 40% de consejeras en el Consejo de Administración de Banco Santander y también un objetivo de llegar al 30% de directivas en el año 2025. Yo diría que esa sería pues, la hoja de ruta más adecuada dentro de una empresa, que es lo que yo conozco mejor. Yo, además de lo que comenta Alicia, que es muy importante, porque a mí muchas veces me dicen, no, sí, ya hay mujeres en fútbol, sí, pero en el último nivel, en el nivel donde se toman las decisiones y donde se diseña una estrategia corporativa, no las hay prácticamente. Entonces, ese es el punto, ¿no? Ha llegado el momento en el que hay directivas, pero quizás hay mandos intermedios. En el nivel en deporte todavía cuesta que haya directivas al máximo nivel y lo podemos ver en la mayoría de federaciones donde prácticamente no tenemos mujeres al frente de las mismas y eso hace que condicione muchísimo ciertas tomas de decisiones y ciertos mensajes que estamos trasladando. Y en ese sentido creo que es muy importante el que traslademos ese mensaje a las futuras generaciones de que somos pocas, pero de que se puede y que las necesitamos. O sea, que es que no es un mundo de hombres al que no van a poder acceder y no se van a siquiera molestar porque saben que no tienen nada que hacer. No, que lo intenten, que las acompañemos en ese proceso y que crean en sí mismas para que a través de esa escalera que comentaba antes Alicia, que muchas veces lo decimos, ¿no? Que no la quitemos, que echemos además cuerdas adicionales para tirar y que puedan ir subiendo, ¿no? Que sea ese mensaje, el que puedan acceder, que realmente luchen porque se puede y porque son el futuro y las necesitamos en ese mundo, ¿no? Darles bueno, pues esa cierta visibilidad a otras mujeres que hay para que ellas tengan ese espíritu de lucha por acceder a ello y por llegar a ese puesto directivo. Te hacen una pregunta, Patricia, es para ti, brevemente. Te preguntan qué cosas cambiarías en el mundo del fútbol si estuvieras al frente de un cargo relevante a nivel nacional o internacional. Es una pregunta fácil, sencilla, sin casi contenido, ¿no? Si puedes resumirla en 30 segundos, pues bien. Si no, puedes pasar, ¿eh? No, yo al barro siempre. ¿Qué cambiaría? Bueno, yo creo que, como he dicho antes, creo que se están haciendo muchas cosas bien y que hay una evolución importante, pero sí que sería quizás intentaría agilizar en cierto sentido, ¿no? Porque aunque el mensaje que enviamos y que realmente está sucediendo es ese cambio, hay muchos comportamientos y muchos pensamientos, muchas creencias que todavía, aunque no se diga, porque ya te digo que hemos llegado a ese punto en el que por lo menos hay cierta vergüenza en decirlo, subyace esa sensación de, bueno,
que son mujeres, o bueno, es que esto es un mundo de hombres, es que los jugadores no te van a hacer caso. Eso es mentira. Es absolutamente mentira. Y eso es en lo que trabajaría, en el seguir educando y transmitiendo ese mensaje, pero aunque resultemos insistentes, es que es así y tenemos que creer en ello y tenemos que transmitirlo de esa manera para que lleguen más y seamos más. O sea, el ser mucho más insistentes en ese trabajo de igualdad, que no nos acordemos una vez al año o hagamos ciertas campañas en un momento concreto, sino que sea algo continuo, al igual que hemos hecho muchísimo trabajo en el tema de control de deuda, de control de piratería y hemos conseguido tener una competición como la que tenemos ahora mismo en la Liga, que es un ejemplo a seguir en muchísimos otros países, que en ese sentido también, el trabajo que estamos haciendo estos últimos años, sigamos en esa línea y sigamos trabajando y dando ese ejemplo, ¿no? Bueno, nos preguntan también, las voy a leer, podéis coger alguna respuesta, me dejáis un minuto a mí porque me han hecho una pregunta que quiero contestar, me hace mucha ilusión también, en relación con lo que está haciendo el gobierno en este ámbito, ¿no? Pero nos preguntan, les interesa mucho saber a nuestros oyentes cómo habéis podido conciliar vuestra vida familiar con la profesional, si habéis sufrido muchos obstáculos, habéis tenido que enfrentar muchos obstáculos por el hecho de ser mujeres, cómo creéis que se pueden solucionar de cara a las futuras mujeres del sector deportivo. Creo que algunas de las cuestiones que se nos plantean se han ido abordando a lo largo del desarrollo de esta conversación. Si queréis añadir algo en alguna de esas preguntas, y luego ya cierro yo con la que me toca. Yo añadiría... Sí, Patricia, tú misma. Quiero hacer una pregunta muy rápida y es si en un evento de hombres preguntarían por la conciliación. Ya está. Claro, Alicia. Bueno, políticas efectivamente de desconexión digital, de flexibilidad, de conciliación, en fin, todas estas cosas. En fin, no ha sido fácil, la conciliación no ha sido sencilla, hay momentos en los que quieres tirar la toalla, pero cuando tienes un propósito, cuando tienes una meta, cuando tienes una vocación, eso te empuja a seguir y personalmente a mí me complace mucho ver a mis hijos cuando te consultan cosas de tipo profesional, mis hijos ya son mayores y ven en ti, pues entre comillas, un referente, ¿no? Para determinadas cosas y eso es muy satisfactorio. Me gustaría además decir que en este momento en el que estamos, con una crisis sanitaria, económica y social sin precedente, necesitamos todo el talento, hombres y mujeres, todos tenemos que sumar. Y además estamos en un momento histórico verdaderamente para que las mujeres también podamos ser protagonistas de la transformación que tenemos por delante, del tejido productivo, los fondos europeos, todas esas cosas. Y ahí es una oportunidad que no podemos desaprovechar. Es decir, no hay opción. Ahora mismo tenemos que contar absolutamente con todo el talento. Hombres y mujeres juntos, como decías antes. En estos eventos es importantísimo que haya hombres y mujeres. Y todos juntos sumando para la consecución de un objetivo, como es salir de esta situación cuanto antes y volver a la senda de la normalidad. Bueno, muchísimas gracias a las dos. Yo voy a contestar finalmente a la pregunta que ha trasladado a los organizadores Carla Iordache y me pregunta qué políticas y qué plan de actuación real y factible tiene el Consejo Superior de Deportes para 2021 para hacer realidad y visibilizar el valor añadido de la mujer en el deporte y adecuar los ratios de mujeres en altos cargos, ¿no? Y en este punto voy a ser muy breve porque sí que estoy en tiempo de descuento. Diciendo que, en primer lugar, apuntalando lo que ha comentado Patricia, a la pregunta que me ha hecho Patricia, decir que visibilizar, hay muchas grandes mujeres profesionales en el deporte internacional, en muchos ámbitos que los españoles y españolas en general no conocemos, lucha contra la violencia, presidencia de federaciones internacionales, algunas incluso son miembros del Comité Olímpico Internacional, en fin, son mujeres que lo que hay que hacer es visibilizarlas para que haya más referentes, no solamente en España, sino en el ámbito internacional, porque además aportan una manera de hacer que es española y es muy positiva e introducen al valor añadido
habitual de las mujeres, de la cultura del diálogo y del debate constructivo, añaden el hecho de que lo hacen como en España lo hacemos, que la verdad en general suele funcionar, ¿no? Dicho esto, en el CSD tenemos una estrategia muy ambiciosa que incide muchísimo en la lucha contra cualquier tipo de desigualdad y en concreto esta que hemos tratado hoy, que va en un espectro muy amplio desde la reforma del Estatuto Orgánico del Consejo, que va a dotarse de una nueva unidad dedicada exclusivamente a la educación, la igualdad y la integración. Antes, hoy, es una subdirección general de Mujer y Deporte. La nueva, además de eso, va a hacer un énfasis especial en políticas activas de visibilización y de promoción del deporte de mujeres y de las mujeres deportistas y las profesionales del deporte mujeres. También hemos conseguido introducir en las propuestas generales que se están ahora mismo analizando de los fondos de recuperación y resiliencia que ha mencionado Alicia, una dimensión muy orientada social a la mujer, desde el punto de vista de su presencia en la industria deportiva. En el futuro se sabrán más detalles, pero evidentemente ha estado muy presente ese aspecto, dado el porcentaje de las mujeres españolas en el deporte y su crecimiento exponencial en los últimos años en presencia y en resultado. En materia de presencia de la mujer en el Consejo Superior de Deportes, estamos en un nivel alto. Hay una tradición de cargos directivos de larga data de grandes mujeres funcionarias, empleadas públicas, profesionales en esta casa. El propio Ministerio de Cultura y Deporte tiene un porcentaje muy alto de mujeres respecto de los hombres en los altos cargos, y ha habido en el pasado secretarias de Estado y directoras generales de deportes en el Consejo, con lo cual la dirección y la impronta de las mujeres no es algo nuevo, es un elemento muy valioso en la historia de esta casa que deberemos seguir promocionando. Quiero también destacar, por último, que el CSD está haciendo una apuesta muy marcada por la lucha contra la violencia contra las mujeres, tanto menores como mujeres adultas en el deporte, esa forma de discriminación más brutal que sigue existiendo y que queremos estar en la vanguardia, de nuevo en ese concepto que queremos revisar y actualizar en la era pospandémica de deporte seguro. Queremos estar en la vanguardia de lo que realmente quiere decir proteger a las mujeres, en el mejor sentido de la expresión, para que puedan desarrollar plenamente sus derechos profesionales y también deportivos en nuestro país, a través de nuestro país, en otros ámbitos europeos y globales. Yo, en este punto, salvo que me diga otra cosa la organizadora, quiero agradecer vuestro tiempo, vuestras aportaciones. Quiero también agradecer a World Football Summit la organización de este evento y a todas las personas que lo han hecho posible, que no se ven en estas modalidades telemáticas y que están ahí, técnicos, personas que nos han estado explicando tantas cosas en los últimos días, y por supuesto a todos aquellos que han participado, que no les vemos, público y demás personas que se han inscrito para compartir con nosotros esta iniciativa. Y en este punto creo que me toca simplemente dar paso a la siguiente mesa, que va a ser presidida, moderada por la subdirectora del diario AS, Lourdes Rebollo. Lourdes, cuando quieras. Gracias, Patricia y Alicia. Muchas gracias. Hola Joaquín, pues muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y encantada de compartir este segundo panel con vosotros. Creo que va a ser muy interesante y lo vamos a pasar muy bien. Vamos a hablar de las futuras líderes de la industria del deporte, ¿no? Cómo se plantea para las nuevas generaciones la industria del deporte. Y para esto, bueno, estoy rodeada de 3 mujeres fantásticas, de 3 profesionales que son un referente para nuestra generación, para la actual generación, y seguro que lo van a ser para las generaciones venideras. Yo quería dar la bienvenida a Carlota Parisi. Carlota, ¿estás por aquí? Sí. Hola, buenos días. Buenas tardes, perdón. ¿Cómo estás? Carlota es la directora de la Fundación del Real Valladolid. Vamos a saludar también a Minerva Santana, que es la directora de innovación de la Liga. Hola, Minerva, ¿cómo estás? Estará por aquí, estará conectándose, seguro que sí. Vamos a ver si está también nuestra tercera invitada. Hola, Minerva, ¿qué tal? ¿Qué tal? Lourdes, Carlota. ¿Qué tal?
Bienvenida. Y nos acompaña también Lali Arnau. Lali es la directora de patrocinios y licencias de la Euroliga. Hola Lali, ¿cómo estás? ¿Me oís? Te escuchamos, no te vemos, pero te escuchamos. Yo creo que te escuchamos, ¿no? A ver ahora. Te escuchamos fenomenal. Lo único que no tienes la cámara activa, no nos apareces en imagen. A ver ahora. Todavía... No te preocupes. Sigue, Lourdes. Sí, vamos avanzando, seguro que enseguida te conectas y, bueno, como nos escuchas, vamos a continuar hablando. Yo lo que quería, sobre todo, de cara a que las generaciones entiendan un poco el trabajo que hacéis vosotras, que nos contéis un poquito cómo, sobre todo, por cómo llegáis a la industria del deporte en un mundo en el que tradicionalmente siempre ha estado marcado mayoritariamente por los hombres. En el caso de Carlota, me gustaría saber ¿qué es lo que te enganchó del fútbol para dedicarte a ello profesionalmente? Nos gustaría que nos contaras un poco tu trayectoria, cómo llegas al Real Valladolid y cómo es tu función actual. Bueno, yo realmente estoy aquí por casualidad casi, porque yo soy licenciada en Derecho. O sea, que no, cuando acabé la carrera no quería dedicarme al mundo jurídico y me fui a trabajar fuera de España, a Londres, y mi jefe, sin yo saberlo, era uno de los que, bueno, un alto cargo de IMG Sport Media, que yo desconocía completamente qué empresa era y acabé, bueno, gracias a él hizo posible que yo me formara en Sport Management, porque hace 10 años prácticamente la formación en España solo podías acceder a Derecho Deportivo y poca cosa más. Pero sí que es verdad que en Europa y en Estados Unidos sí que podías estudiar carreras dedicadas a la industria del deporte. Y fue un poco casualidad porque no tenía... Sí que es verdad que me ha gustado siempre el fútbol, he estado siempre ligada al mundo del deporte, pero no tenía ninguna intención de estudiar nada parecido porque no tenía la oportunidad, básicamente. Y a partir de ahí, pues empezó un poco mi carrera profesional, ¿no? Estudiando, formándome, por supuesto, porque al final es un área que no controlamos nadie porque no deja de ser una empresa, pero que al final no solo depende de ti, sino depende también de resultados deportivos. Entonces, tienes que estar preparado para eso. Y bueno, al final, trabajando con mucha paciencia, he pasado también por la Euroliga, donde está Lali, he pasado por equipos españoles como el Club Deportivo Castellón, con situaciones difíciles, porque ya ahora estamos en el fútbol profesional, pero hay que hablar también del fútbol no profesional o del fútbol que desgraciadamente se convierte en sociedades anónimas deportivas que al final acaban por no tener dinero. Y bueno, empiezas un poco tu trayectoria, ¿no? He vivido en China, he vivido en Atenas, he vivido en Barcelona, he vivido en un montón de lugares, pero siempre ligada al deporte. Y bueno, se me presentó la oportunidad de estar en el Real Valladolid de casualidad también, gracias a David Espinar. Cuando entró Ronaldo y fue un poco porque como cofundadora de Leadership Women Football fue el primer evento donde pudimos reunir a todas las mujeres que se dedicaban a la industria del deporte. Entonces fue un poco un escaparate para todo el mundo, ¿no? No solo para mujeres, sino para hombres, porque las mujeres estábamos prácticamente en el backstage. Entonces fue un poco así mi trayectoria. Y mi trayectoria sigue con formación y sigue, por supuesto, siempre con metas, ¿no? Que al final es lo importante, que vayas pasando metas o fases. Minerva, en tu caso eres directora de innovación de la Liga, un organismo importante. Quería que nos contaras un poquito exactamente qué consiste tu posición y cómo vivís vosotros en este organismo la igualdad, porque si no estoy equivocada, hay un porcentaje bastante interesante de mujeres dedicadas, o sea, que tienen posiciones relevantes en la Liga. Cuéntanos un poquito. Así es, Lourdes. Carlota, muy bonito tu testimonio, ¿no? Nos vemos reflejadas muchas cuando nos escuchamos las unas a las otras. Pues por poner un poco de contexto, yo de formación soy ingeniera industrial con MBA especializado en finanzas y operaciones y he trabajado en diferentes sectores, siempre todo muy ligado a la tecnología y a la digitalización y la innovación, pero en varios sectores, con lo cual también animo a todo el que le interese explorar diferentes sectores que se lancen, ¿no? y que prueben, porque esa diversidad de experiencias también te
te capacita para poder reaccionar y tomar decisiones con más piezas, ¿no?, del puzzle encima de la mesa. Me uní a la Liga en el año 2016, en medio de todo ese cambio y alboroto que estaba viviendo el mundo del deporte y el fútbol en particular en España, con la llegada de Javier Tebas y todo lo que supuso y sigue suponiendo, y entré a formar parte del equipo de innovación y de transformación digital, todo muy relacionado con proyectos de digitalización, innovación y tecnología, ¿no? Y el primer gran reto nos llegó al equipo de innovación en menos de un año después de eso, finales del 2016, cuando se nos ofreció la oportunidad a todo el equipo de profesionales que conformamos la Dirección de Innovación de liderar el acuerdo estratégico de la Liga con el gigante tecnológico Microsoft. Pues un proyecto llevó al otro y eso fue, no sé, el germen, ¿no?, de todas las cosas que hemos ido haciendo en los últimos años y apoyando un poco a los clubes en ese proceso de transformación digital. Y quería compartir con todos los que nos oyen que previo a entrar en la Liga, es cierto que nunca me lo había planteado como profesional, ¿no?, ese sector. Y yo creo que tiene mucho que ver con el impacto mediático, ¿no? Todo lo que, sobre todo hace 10 años, 20 años, todo lo que se veía del fútbol en televisión, pues era muy masculino, ¿no? Jugadores, entrenadores, árbitros, pues todo. Ahora, gracias a Dios, ha ido incorporándose a la mujer en lo deportivo en muchos ámbitos, no solo en el campo, sino también médicos, bueno, hay muchas profesiones, pero yo creo que eso ha tenido mucho que ver, porque tuve una de las barreras al entrar al sector, fue esa falta de contacto con la industria, ¿no?, que hay detrás. Y cuando te das cuenta que es todo lo que hay, ¿no?, una industria que representa el 1,7% de España, que genera casi 185.000 empleos, que es una multinacional al fin y al cabo, ¿no?, que exporta un producto audiovisual de altísima calidad a más de 180 países y que gestiona un activo muy importante para 42 empresas, que son los clubes al final, que son sus derechos audiovisuales. Cuando lo cuentas así, ¿no?, sí que resulta atractivo desde el punto de vista profesional. Y es un poco lo que destacaría, ¿no?, de toda la trayectoria. Que os quedéis con que esto es una industria y que merece la pena explorar esos sectores, aunque mediáticamente lo que veamos sea muy masculino, ¿no? Lali, en tu caso, cuéntanos cómo llegas a Euroliga y cómo percibes tú la igualdad, digamos, en este sector, en el sector deportes, en el caso concreto además del baloncesto, y cómo lo podemos comparar, por ejemplo, cómo lo compararías tú con otros sectores en los que puedes haber estado vinculada previamente. Gracias, Lourdes. Bueno, qué importante, ¿no? Ahora escuchando a Carlota, a Minerva, la visibilización, ¿no?, de campos que a veces uno piensa que a priori no hay sitio para las mujeres o no está gobernado por mujeres o no hay oportunidades para mujeres. De ahí que realmente agradecemos mucho, yo creo que además las tres, que nos invitéis a este tipo de webinars y de charlas. Pues mira, mi formación es la de publicidad y relaciones públicas. La estudié en la Universidad aquí de Barcelona. Empecé un poco acercándome al mundo de la producción, de los eventos y demás en una empresa de producción, la productora. Fue mi primer trabajo. Luego ya salté a multinacional, en agencia creativa, donde me dio mucho scope de marcas, de cómo trabajan, de qué necesitan. Ahí aprendí mucho, en las multinacionales ciertamente se aprende mucho, ¿no? Y un poco qué maneras hay de contar historias, qué maneras hay de comunicarlas. Y de ahí ya el salto fue a Mediaset, donde he estado la mayor parte de mi carrera profesional, he estado casi 10 años, saltando un poco por diversos departamentos, siempre vinculados a la publicidad, al contar historias, al explicarlas y al comunicarlas, ¿no? Y que, como decía bien Minerva, también me ha dado mucha perspectiva de distintos tipos de comunicación, pasando por la televisión, online, la parte todo de lo que es el relato, ¿no?, que tan importante es para las marcas y para las propiedades y para la industria del deporte hoy en día, ¿no?, de contar las cosas. Y siempre digo, tan importante es que se cuenta como el cómo se cuenta, ¿no? Y entonces, bueno, pues un poco relacionado con el deporte, pues sí, estaba relacionado con el deporte porque ya se da mucho deporte, hay mucha competición, pero bueno, siempre desde la parte del medio, ¿no? De ahí salté en un intento de seguir profesionalizando la organización de la Euroliga, salté a Euroliga, al baloncesto, y un poco mi papel ahí es el de patrocinios, licencias y de medios, ¿no? De dar a conocer esta competición, de cómo encajar los intereses de las marcas patrocinadores en nuestra liga, ¿no? Respecto al tema de igualdad,
dicho vaya por delante, que es la primera conversación que tuvimos tú y yo nunca me he encontrado, nunca, más en una situación ni incómoda, ni desagradable, ninguna barrera, te diré, visible, ¿no? Ha sido la primera esto. Ni aquí, ni en Euroliga, mucho menos, donde además 5 de los grandes key roles, de las posiciones más importantes como el CBO, la financiera, legal, recursos humanos, la secretaría CEO, son mujeres, por lo tanto, eso ya crea una atmósfera y un ecosistema muy potente para las mujeres. Yo nunca me he encontrado con, como decía, con ningún imprevisto que digas, bueno, pero todavía hay muchas cosas que pulir, todavía hay muchas, aparte del objetivo que como comentábamos, hay muchos datos, hay mucho techo de cristal, hay mucha brecha salarial, pero hay además mucho, te diría que comentario o de actitudes, miradas que están tácitas y que están ahí, que son las que tenemos que eliminar, ¿no? Y yo creo que ahí son 2 palabras claves, es la determinación y el apoyo, ¿no? De decir, oye, yo estoy muy determinada en lo que quiero hacer, cómo lo quiero hacer, dónde lo quiero hacer, y el apoyo de, oye, tú también quieres, pues venga, vamos a por ello, ¿no? Eso es. Sobre todo que las mujeres entiendan que también en este sector, en la industria deportiva, hay unos objetivos profesionales y hay un campo precioso para poder desarrollarse. En el caso de Carlota, además, que al trabajar en un club de fútbol, en primera, ¿qué papel crees tú? Yo te voy a hacer una cuestión muy genérica. ¿Qué papel crees tú que juegan las mujeres en el fútbol? Es algo muy genérico, ¿no? Pero bueno, desde tu perspectiva personal, que además estás comprometida con la igualdad desde hace ya mucho tiempo, porque además tienes una iniciativa propia, cuéntanos qué papel desempeñamos, qué papel podemos hacer nosotras en el fútbol desde el punto de vista de la industria. No hablo tanto de la deportista, ¿no?, que es fundamental para visibilizar el deporte, pero sí para la gestión. En la gestión es en la que me gustaría detallar. Bueno, yo diría que cualquier papel, o sea, si eres apta para gestionar, ya te he dicho antes que es como una empresa, somos como una startup, algunos equipos de fútbol son como si fueran startups. Hay desde directores financieros a consejeros delegados, director de desarrollo de negocio, por lo tanto, cualquier mujer puede estar en esos puestos de trabajo. Sí que es cierto, yo siempre pongo un ejemplo muy tonto, pero la verdad es que las grandes economías domésticas españolas las llevaba la mujer, ¿no? O sea, quiero decir que nosotros a la hora de gestionar o liderar tenemos mucho que aportar, ¿no? Porque al final sí que es verdad que en la industria del deporte y en este caso el fútbol es una industria de hombres y que cada vez se van profesionalizando más, por supuesto, porque como bien ha dicho Minerva, es que esto es casi nuevo, o sea, prácticamente, o sea, los equipos deportivos eran familiares, ¿no? Y muy como amiguismo, ¿no? O sea, estaba el primo, el tío, había mucha gente de este tipo. Entonces, ahora tú ves un equipo de fútbol que tiene los departamentos, las áreas todas divididas, con perfiles muy interesantes, con perfiles profesionales internacionales. Y eso también da pie a que haya hombres y mujeres en el mismo grupo de trabajo. Sí que es verdad que yo creo que a la hora de trabajar lo más importante es crear tu propio equipo y dentro del grupo de trabajo te tienes que sentir uno más, da igual que seas hombre o mujer, sino que tus opiniones o tus consejos sean tomados en cuenta y yo creo que eso es lo que debemos hacer, ¿no? O eso es lo que debemos apoyar dentro de un equipo de fútbol, sea hombre o mujer. Yo tengo unos excelentes jefes y responsables y a la hora de hacer una comisión o de hablar de ciertos temas se tienen que tomar tiene que participar todo el mundo, no solo participar la voz del hombre. Yo en ese sentido, la verdad es que he aprendido, estoy respaldada en mi día a día, pero la verdad es que sí que hay que trabajar en esa igualdad, ¿no? En esa igualdad de decir, bueno, pues al final soy directiva o estoy en un puesto de dirección o de gestión y con mis compañeros oye, me respetan y toman en cuenta todas mis decisiones. Minerva, en vuestro caso, en una organización como la Liga tan grande, ¿qué crees que, bajo tu experiencia, qué crees entonces que necesitaría, que se debería hacer en las empresas para transformar ese cambio y que vayamos evolucionando hacia una igualdad? Nos queda un recorrido horroroso porque hemos avanzado, eso es cierto, pero también nos queda muchísimo por hacer. Entonces,
¿Qué crees que debería cambiar en las empresas? Así es, enlazándolo un poco con lo que comentaba Carlota y por visibilizar también, como dice Lali, esos roles, ¿no?, que yo he visto y que he vivido una vez dentro de la organización, comentar con los que nos oyen que el 30% de los empleos de los clubes ahora los ocupan mujeres, ¿no? Que vamos progresando, pero ya hay una presencia, ¿no? O al menos hay 10 clubes con directivas en sus filas, presidentas de clubes tenemos también. Y ya saliendo del fútbol, en el ámbito deportivo, el Consejo Superior de Deportes hasta hace poco tuvo 2 presidentas, con lo cual también la Federación Internacional de Triatlón está dirigida por una mujer, con lo cual ahí tenemos, estamos presentes un poco en el mensaje que quería transmitir. Y en el caso concreto de la Liga, como comentabas, el 41% del comité de dirección está formado por mujeres, pero dato curioso de que hay áreas que históricamente sí que es verdad que la presencia de la mujer estaba y con la Liga también confirmamos que están siendo dirigidas por mujeres, como es el área legal, comunicación, la fundación, marca, recursos humanos, activación de marca, este tipo de áreas, pero que con la evolución de la Liga y de los clubes hacia esa transformación en empresas profesionalizadas, se van generando nuevas oportunidades, nuevos puestos de trabajo relacionados con todo lo digital, la tecnología, el análisis de datos, que abre todo un abanico, ¿no?, para las mujeres que están interesadas en esas cuestiones concretas y que no están ligadas estrechamente a lo que históricamente era una empresa deportiva, ¿no? También se abre ese campo. ¿Qué yo mejoraría? Te podría decir el tema de la visibilización o dar acceso a más información sobre la industria, como industria, ¿no?, para despertar ese gusanillo de que hay detrás del deporte y del fútbol un universo empresarial en el que desarrollarse en diferentes ámbitos y atraer ese talento, ¿no?, diverso, que esa información que fluya, que cada vez fluye más en medios no solo deportivos, sino también generalistas y económicos, atraiga a talento diverso en muchos sentidos. Desmontar mitos también, que como decía Lali y decía Patricia en la anterior ponencia, que hay cosas que están como muy interiorizadas, ¿no? Esto es un mundo masculino, o no. Hay que ir dando mensajes de cosas que son reales, ir desmontando esos mitos que se han ido generando en el pasado y, por último, trabajar en una cultura interna, ¿no?, que cree esos entornos laborales atractivos para las mujeres y para la diversidad en general, porque cuando hay un proceso de selección, la gente, con las redes y tal, la comunicación de ahora, la gente llama, oye, tú trabajas en la Liga, ¿qué tal se trabaja en la Liga? Pues que creamos entornos que se pueda decir abiertamente, pues fenomenal, pues mi experiencia es esta, ¿no? Y yo creo que esas son las cosas en las que trabajaría. Bueno, yo incluso, perdona que interrumpa, o sea, incluso según lo que dice Minerva, o sea, pondría atención también a otros sistemas de gestión, ¿no? Porque tú viniendo, que eres ingeniera, viniendo de un sector también que es bastante complicado encontrar ingenieras, también deberíamos mirar pues a las mujeres STEM o ese tipo de modelos de gestión que tienen un modelo una metodología de liderazgo participativo, o sea, porque ahora mismo se está viendo en la Unión Europea están incluso haciendo formación y desarrollando programas, sobre todo para eso, para ese método de liderazgo participativo que hace que directivos y directivas puedan compartir un mismo grupo de trabajo. Totalmente. Lali, en tu caso, que además estás en contacto a través de tu trayectoria profesional con marcas, ¿cómo percibes la presencia femenina en las marcas, en los puestos de gestión? Digamos que además, o sea, lo ves diferente en el deporte. En las marcas tienes presencia femenina, existe presencia femenina en los puestos de gestión, los puestos de dirección. ¿Cómo lo ves? Sí, no, realmente afortunadamente también ha cambiado mucho, porque de hecho a lo largo de estos 15 años de carrera los interlocutores que habían en un momento determinado eran la mayoría masculinos, interlocutores que eran director de, consejero de, y ahora ya no. De hecho en Euroliga pues te diría que pues, de los 30 y pico patrocinadores que tenemos, no la mitad, pero un porcentaje significativo. Las personas que han tomado la decisión de participar en la Euroliga han sido mujeres, ¿no? O de entrar en un deporte. Y la gestión que se le ha dado a ese patrocinio ha sido vehiculado por una mujer, ¿no? Y sí que es cierto que en esos puestos determinados, cuando ves que una mujer ha llegado ahí, como diría, la gestión es mucho de, pues hay como una responsabilidad de apoyo, hay una cierta receptividad pues a eso, ¿no? A estar muy conscientes, muy responsables
muy poner mucho el foco en el que, bueno, pues somos personas que estamos diciendo determinadas cosas, somos mujeres y tenemos que seguir avanzando en ello, ¿no? Decía también que a raíz de mi llegada a la Euroliga no os podéis imaginar la cantidad de currículums de chicas, de niñas, de gente joven que me ha escrito diciendo, oye, me he atrevido a lanzarte mi currículum porque me interesa el baloncesto, porque me interesa el deporte, porque me interesa la Euroliga, ¿no? Y ya ves ahí que hay un punto, es decir, si hubiera sido un hombre lo hubieran enviado directamente a mí, si hubieran atrevido a hacerlo, es por eso que me siento tan responsable, ¿no? De cierta manera, sí, de dar ejemplo y de apoyo a estas cosas. Sí. Estamos hablando a lo largo de esta charla, hablamos mucho de precisamente lo que dices tú, Lali, de dar apoyo, de darnos a conocer, de que lo que queremos es que las nuevas generaciones de mujeres entiendan que la industria del deporte es una industria súper interesante para trabajar y para desarrollarnos profesionalmente. Es un sector que además tiene un poder de transformación muy importante en la sociedad y que además es un motor de generación de riqueza como puede ser otros sectores, ¿no? Entonces, muchas veces nos planteamos por qué no tenemos tantas mujeres trabajando o referentes. Y quizás no sean tanto que no tengamos referentes, porque de hecho vosotras, por ejemplo, sois referentes, estáis trabajando en puestos y en posiciones relevantes, ¿no? Sino que quizás lo que sucede es que no tienen visibilidad esos referentes. ¿Pensáis que ese es el problema, Carlota? Sí, yo, estoy segurísima de ello. Muchas veces hay mujeres que no quieren salir a la palestra o que no les interesa. Mira, yo trabajo, estoy tranquila, no necesito salir a decir nada. Incluso muchas veces hay mucha competitividad, ¿no? Dentro de lo que son los clubes de fútbol. Si ahora salgo yo, imagínate que otro se molesta o siempre hay ese tipo de ambiente, ¿no? Sí, no, es como un ambiente un poco, oye, mira, yo paso aquí desapercibido y yo estoy trabajando y no hace falta que vaya a ninguna parte, ¿no? Pero sí que es verdad que si todos pensáramos así, pues no trabajaríamos, nosotros no estaríamos aquí, ¿no? Y al final uno se tiene que dar a conocer y no dar a conocer, sino valer, ¿no? Si yo valgo para esto y estoy en esta posición y puedo ayudar a alguien, pues por supuesto lo voy a hacer, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay ese temor muchas veces, pero oye, yo creo que ya vamos evolucionando y ya vamos saliendo en la normalidad que hay, pues oye, te toca hablar a ti, ¿no? Eres la directora de comunicación. No hay, realmente en los puestos de dirección tampoco hay tantas mujeres, pero en las que Patricia ha salido antes y lo decía, y dice, bueno, pues es que mi evolución, antes pensaba unas cosas, luego pensaba otras y yo he ido evolucionando, ¿no? Exacto. Entonces es un poco, siempre tienes ese temor y dices, oye, imagínate, no sé, yo a veces muchas veces me preguntan, ¿tú viste el otro día el fuera de juego de no sé qué? Pues sí, ¿y cómo lo interpretas? Pues bueno, ¿cómo lo voy a interpretar? Yo qué sé, ¿qué quieres que te diga? ¿No? O sea, es que hablamos de fútbol y de mujeres y no necesita una mujer saber de fútbol al 100% sabiéndose el reglamento, que muchas veces la gente parece, o de baloncesto, da lo mismo, ¿no? Al final tú eres una persona que trabaja como otra cualquiera en otra empresa o en una multinacional. Entonces tiene que ser un poco, hay que, pues eso, que normalizarlo. Pues tengo que salir a hablar, pues hablo. No quiero, pues no quiero. O sea, eso es cada uno. Y luego, perdona, también añado, hay una realidad innegable y es que el tándem de hombres y mujeres es que es mucho más enriquecedor. Sí, pues que además es tan aplastante en una mesa donde solo hay hombres o donde solo hay mujeres que en el momento que se involucra el otro sexo se enriquece por la manera, la estructura mental, por el aprendizaje, por millones de cosas que al final dices, es que es muy evidente que tenemos que evolucionar así. También es verdad que otras generaciones no lo ven así, por lo que han vivido, por lo que han aprendido, por cómo han sido educadas, claro, ¿no? Pero también yo creo que ante la evidencia las nuevas generaciones se dan cuenta y eso los tiene que sumar, nos tiene que apoyar. Yo en este aspecto estoy como muy positiva, ¿no? Al margen de todas las realidades que hay, obviamente que claro, pero existe gente aún que tiene vértigo de esas situaciones, ¿no? Y dices, yo vivo bien aquí en mi despacho, hay directoras financieras que apenas participan en dar visibilidad y están en un club de fútbol importante. O sea, que esto es el día a día. Pero bueno, que con eso quería decir, ¿no? Que qué importantes también los hombres. Sí, en mi caso, tengo un jefe, él nunca jamás ha sembrado la duda de que si por ser mujer, si vas a poder hacer...
al revés, ¿no? Yo creo que él ha visto enseguida también el enriquecimiento que eso supone y eso es tan o igual de importante, ¿no? Claro, por eso es importante rodearte de gente profesional, de gente que te apoya, gente que cree en ti y que cree en ti en ese puesto de trabajo, porque entonces te impulsa a hacer cualquier cosa. Exacto. Yo añadiría también en el tema de la visibilidad, el tema de la continuidad, que esa visibilidad sea constante en el tiempo. Exacto. Llevamos unos años que vamos, el primero era el 8 de marzo, luego marzo entero, pues ahora que sí, de enero a enero, ¿no? El año entero. El año entero. Y que llegue un momento en que no haga falta hacer monotemáticos de este tema porque esté totalmente superado, pero mientras tanto es que más y más mujeres se unan, ¿no?, a la conversación y a tratar los temas desde su perspectiva y hombres también desde su perspectiva el mismo tema, porque Claro. y otro tema es la normalidad, ¿no? La normalidad con que debe seguir tratándose en las empresas, el tema de que sea, independientemente del género que tengas, pues estás desempeñando un rol igual importante, ¿no? Y que los niños y niñas crezcan viendo que tanto mamá como papá pues pueden ejercer cualquier tipo de rol. De hecho, es que mis hijos saben dónde trabajo y ni se plantean preguntar, ay, sí, trabajas en la liga y eso no es de hombres. Pues no. No lo ven como algo curioso, está claro. Están saliendo aquí dos partes importantes, yo creo que además lo venimos viendo a lo largo de toda la charla. Una cosa es, la educación, es decir, que la clave es la educación en las bases, digamos, ¿no? Pues para que vean como algo normal y algo absolutamente natural que una mujer desarrolle su profesión en una industria como el deporte y que además pueda alcanzar puestos directivos, ¿vale? Y la visibilidad. Las dos cosas al final van un poco de la mano, ¿no? Yo creo que todos tenemos esas dos funciones que hacer. Me gustaría lanzaros qué pensáis vosotras que deben hacer las empresas, o sea, que digamos qué puntos claves deben hacer las empresas para poder promover esta igualdad, ¿no? Hablamos de las cuotas. No sé si en vuestro caso, porque a lo largo del tiempo, al principio, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Era anticuota porque era como, bueno, yo al final tendré que estar en un puesto directivo o no, cualquier mujer me refiero, en base a méritos profesionales y nada más, no por el hecho de que sea mujer. Pero claro, también es verdad que a lo largo del tiempo vas viendo que efectivamente hay como pocas oportunidades para que las mujeres puedan acceder a esas posiciones, ¿no? No sé en vuestro caso qué pensáis, Carlota. Empezamos por ti, si te parece, y me gustaría conocer la opinión de Lali de Minerva también. Bueno, yo de cuotas la verdad es que no puedo hablar, porque si miramos la industria del deporte o la industria del fútbol, o sea, no nos salen las cuentas, básicamente. Entonces, eso, vamos, por descontado que no podemos hoy en día evaluarlo. Lo que sí que podemos evaluar son cómo hemos evolucionado, ¿no? Cómo hay puestos de directivas que efectivamente pues están lideradas por mujeres y cómo debemos también implicar a otras mujeres a que se unan a esos puestos, ¿no? Lo primero de todo es dando formación, o sea, con la educación desde abajo, ¿no? Al final, si uno no sabe qué estudiar o cómo estudiarlo o dónde estudiarlo, pues posiblemente no sepa que nosotros existimos. Lo segundo, la transparencia absoluta. Esta mañana os lo comentaba, ¿no? Al final, pues yo qué sé si hay un puesto de dirección o un puesto en marketing o donde sea, en esta industria. Yo lo sé, por ejemplo, por la Liga, ¿no? La Liga sí que tiene un portal de empleo muy visible, con unos requisitos, con una serie de cosas que tú puedes optar a esos puestos de trabajo, o incluso en la Euroliga, que lo hemos hablado esta mañana, ¿no? Que ellos postean sus puestos de trabajo con unos perfiles muy definidos, etcétera. Pero el resto realmente tampoco puedes optar a ello, porque yo qué sé, imagínate, pues alguien que sea director de una banca o alguna cosa de ese tipo, pues a lo mejor le interesa mucho la industria del deporte y siempre le ha llamado la atención y a lo mejor no es apto para estar en un puesto de trabajo de ese tipo y no puede dar con ello. Entonces, ¿cómo va a dar la mujer? Pues tampoco. O sea, quiero decir que al final hay que poner una serie de herramientas que den esa situación, ¿no? Que tú puedas optar a eso. Y luego creo que lo más importante, y me repito siempre, es buscar un triángulo perfecto a lo mejor de gestión, ¿no? De innovación, de deporte, de educación y sobre todo fijarnos en otros sectores donde ya han pasado por esto, porque posiblemente podamos aprender ciertas cosas que ellos pasaron y que nosotros podemos arreglar, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante buscar un modelo de gestión que sea adecuado para nosotros, para la industria del deporte en general
y muy transparente, sobre todo muy transparente y que dé formación a las personas que no solo porque te guste el deporte, a lo mejor te gusta cómo trabajamos en nuestro día a día y no es necesario que sea, yo no sé nada de esgrima y a lo mejor pues sería buena gestora de una federación de esgrima, no lo sé, ¿no? Pero es un ejemplo, ¿no? Al final tiene que haber esa transparencia y esas oportunidades para que las personas puedan evolucionar. Minerva, ¿qué nos cuentas en tu caso? A ver, os cuento, es un tema peliagudo, ¿no? Y es verdad que vamos evolucionando, pero yo todavía estoy en la modalidad no cuota, ¿no? Claro. Es cierto que no suelo atribuir ni las cosas buenas que me pasan profesionalmente ni las menos buenas a cuestiones o condiciones ni de género, ni de raza, ni de nacionalidad, ni de ningún tipo, porque si no, como comprenderéis, estaría todo el tiempo la duda, ¿no? Ha sido por esto, porque cumplo bastantes cualidades juntas. Entonces, bueno, yo creo que por eso me decanto por no ser muy partidaria de las cuotas y pensar que lo que pasa, pues pasa por una razón y que no necesariamente tiene que ver con ninguna de estas cuestiones, ¿no? Y yo creo que las empresas lo que deberían hacer es predicar con el ejemplo, ¿no? Estuve leyendo hace unas semanas un artículo y un concepto que me gustó mucho, ¿no? Fue del menos storytelling y más story doing, ¿no? Vamos a hablar y prediquemos con el ejemplo. Y en el caso de la Liga, yo creo que mi experiencia, por lo menos hasta ahora, está siendo muy satisfactoria porque hemos desarrollado un plan de igualdad desde el año pasado hasta el 2024 que tiene una serie de acciones que vamos a llevar a cabo para que esas cosas vayan pasando poco a poco. Y todavía no hay paridad, pero estamos trabajando en ello, ¿no? Y lo importante es que haya igualdad de oportunidades y esa transparencia de la que hablaba Carlota antes. Lali, cuéntanos tu opinión. Mira, cuotas, no cuotas, planes, no planes. Yo creo que ahora mismo todos son herramientas. Son herramientas que en un momento determinado, por la coyuntura en la que estamos, el contexto social o económico que tenemos, hay que aplicar. Es decir, pues unos escogerán el modelo cuota, otros escogerán pues el modelo de story doing, ¿no? De ejemplificación. O sea, lo que hay que hacer ahora es poner mucho foco en el tema. Hay gente que lo hará por tendencia o por moda o lo que sea, hay gente que lo hará por convicción. Hay muchas maneras, pero mientras pongamos el foco, yo creo que todo eso es palanca que suma y que empuja, ¿no? A ese cambio. Por eso no quiero ser ni muy, ¿no? muy taxativa diciendo, oye, pues yo realmente no quiero las cuotas porque a priori el discurso no me encaja, pero bueno, si es una herramienta para que determinadas empresas alcancen un porcentaje, bienvenido sea. Generación de contenido desde el Euroliga, pues también desde 2019 se han hecho table talks, hemos hecho para este 8 de marzo también el hashtag, que os invito a verlo, por cierto, el Generation Equality, donde se pueden ver grandes testimonios de algunas de las componentes de nuestros equipos, de nuestros 18 equipos, ¿no? Pues hemos cogido, y no necesariamente de super management, pues la responsable de comunicación, marketing, o sea, y coger un poco pinceladas para, como decía, hacer palanca, ¿no? Y yo creo que eso es lo que realmente empuja y suma y construye, sin duda alguna. Sabéis que tenemos las personas que están viendo nuestra charla pueden hacernos preguntas y hay una que me parece bastante interesante porque al final digamos que es un poco de lo que versa, ¿no? Que cómo podemos hacer nuevas líderes, ¿no? Futuras líderes en el deporte, en la industria deportiva. Nos preguntan que qué consejos daríamos a estas personas que quieren acceder a esta industria. Creo que han salido algunas cosas, ¿no? Que proponía Carlota, ¿no? Por ejemplo, pues herramientas visibles en las que sepamos que hay ciertas posiciones en las que podamos entrar, ¿no? Pero más allá de las herramientas, si vosotras, por ejemplo, tuvierais ahora mismo a alguien que está terminando su carrera universitaria y que le gustaría entrar en la industria deportiva o alguien que a lo mejor ha empezado en otro sector y le apetece porque le gusta, porque ve que es que es un formato interesante, que es un sector interesante, ¿qué le diríais, Carlota? Tú, por ejemplo, ¿qué le dirías a una chica que a lo mejor está terminando empresariales, digamos, ¿no? Bueno, ADE. Bueno, sí, yo diría que no se desespere porque hablamos de la industria del deporte como si fuera enorme y al final es un sector con un target muy específico. Tampoco somos tantas personas, por ejemplo, en España que trabajamos en la industria del deporte. Entonces, que no se desespere, por supuesto que si le gusta algo, para mí la clave es el trabajo, ¿no? El trabajo y comprometerse con unas metas todos los días, ¿no? Al final del día, cumplir esas metas y ir desarrollando lo que quiere. Yo yo soy directora de la fundación, nunca había tocado nada sin ánimo de lucro, ni obra social, nada. O sea, siempre había estado en
en otro tipo de áreas. Entonces, al principio decía, oye, ¿cómo voy a desempeñar yo este trabajo, ¿no? Al final, uno no tiene que ponerse obstáculos él mismo, ¿no? Al final, si quieres una cosa, vas a por ella trabajando con paciencia desde abajo y que poco a poco irás, si tienes interés y, por supuesto, tienes esa motivación y tienes un equipo que te rodea, que te apoya y que tienes, sobre todo, tienes un responsable de ti que te enseña, porque tan importante es decir, oye, ven a trabajar conmigo, como darle unas pautas o enseñarle a esa persona cómo debe comportarse o qué tiene que hacer, ¿no? Porque es que te dejen a ti solo. A mí me han dejado muchas veces, oye, apáñate. Pues bueno, también aprendes así, ¿eh? Aprendes mucho. Pero tan importante es que tenga un referente, ¿no? La persona que entre y diga, pues es que mi jefe me ayuda o mi jefa me ayuda y está en constante evolución conmigo, ¿no? Porque si yo soy mejor, ellos, pues por supuesto, tienen más, o ellas tienen, por supuesto, mejor trabajo, ¿no? Por decirte algo. Entonces, yo personalmente diría que mi mensaje sería que tuvieran paciencia y que se marcaran unas fases, porque en el trabajo en la industria del deporte es como la vida, ¿no? Te tienes que marcar unos objetivos, tienes que marcarte unas fases y a partir de ahí ir evolucionando. Que el truco es hacer un MBA o un máster en algo relacionado con el deporte, pues ir a por ello. Que te toca estar de becaria y no cobrar durante 3 meses, pues es lo que hay, ¿no? Porque hemos pasado todos por eso, ¿no? Al final uno no puede de repente, yo es que quiero trabajar en un equipo de fútbol y lo quiero mañana. Bueno, pues a mí me ha costado mucho. Hay que progresar, hay que evolucionar, sí. Claro, hay que trabajar mucho. Claro, y en el esfuerzo y en el trabajo al final tienes tu recompensa. Minerva, y en vuestro caso, en tu caso, ¿qué perfiles piensan? Nos preguntan también esto, ¿eh? ¿Qué perfiles crees que se necesita hoy en las instituciones deportivas? Bueno, está creciendo mucho todo lo que tiene que ver con el dato, con la gestión del dato y la aplicación de análisis predictivo de esos datos y de la inteligencia artificial asociada a todos esos datos, porque la industria deportiva maneja información de un montón, billones de fanáticos en todo el mundo, cada uno tiene sus características y gracias a la internacionalización de nuestras organizaciones tenemos acceso a información muy relevante sobre cómo se comportan y lo que le gusta a esos fanáticos. Entonces, toda esa masa de datos hay que analizarla, ¿no? Y hay que construir modelos que nos permitan transformar esos datos en información y tomar decisiones basadas en esos datos. Y yo creo que por ahí va el tema, ¿no? Yo tirando para mi lado tecnológico. Lógico, por eso te preguntamos, bajo tu experiencia, ¿qué perfiles piensas tú que sería interesante? Todo el marketing digital, las redes sociales, todo ese ámbito está en mucho auge, crecimiento y evidentemente no sabe de géneros. Lali, también nos preguntan mira, nos dicen, por ejemplo, en la oferta de MBAs de Sports Management, al final el porcentaje de alumnas continúa siendo bastante inferior respecto al masculino, ¿no? Es como un 15%. Entonces, nos preguntan, bueno, es una pregunta muy genérica, ¿no? Y de hecho lo hemos estado hablando en este ratito, ¿qué se necesita para motivar a las mujeres a realizar esta formación que ayudaría a aumentar la presencia femenina en la industria? Desde tu punto de vista y desde tu experiencia, ¿qué consideras que sería interesante para motivar? A ver, yo creo que realmente es en la diferencia también donde está el valor, ¿no? O sea, ese empoderamiento del que tanto se habla y tan de moda está, es darle valor. Es decir, es un poco de dar confianza, dar ejemplo, hemos dicho, ¿no? Dar confianza, dar apoyo, son muy importantes porque al final, si tú das confianza a alguien, se verá capaz, sobre todo cuando en aquellas épocas en las que te estás formando, donde todavía no sabes mucho ni de lo profesional ni de lo que es laboral, ¿no? Yo creo que es un tema, insisto, para mí son 2 palabras claves, las he dicho antes, determinación y apoyo. La determinación de ir a por lo que tú quieres y el apoyo es tanto darlo, porque yo creo que todos a distinta escala podemos darlo, estés arriba o estés abajo, el apoyo es transversal, buscar ese apoyo y darlo. Es decir, ¿no? Es bidireccional. Determinación y apoyo, yo creo que es la mejor... Sí, desde luego, los mejores consejos que podemos dar. De hecho, en el anterior panel comentaban, hacían una metáfora interesante, ¿no? Que era como que eres mujer, has conseguido poner la escalera para subir, ahora no quites la escalera. O sea, deja la escalera ahí para que las que vienen también tengan la posibilidad de subir. Y perdona que te interrumpa un poco a colación de esto. Yo recuerdo todavía cuando entré en esa multinacional,
pues debía tener 23, 24 años, no recuerdo bien, se preguntó, se planteó no sé qué cuestión que afectaba a lo que era la compañía en general. Pues yo con todo mi entusiasmo y mi energía y mi positividad, pues planteé, ¿no? a mi opinión y tal. Y recuerdo todavía una persona que se giró y dijo, mira, el último mono. Y aquello me sentó tan mal que pensé, ¿el último mono? ¿Cómo el último mono? No sé si es que, obviamente, sí, bueno, tengo mucha confianza en mí misma, pero es que dije, es que esto es lo que mina, ¿no? Esto es lo que hace que luego la gente no se atreva, no crea, no tenga la seguridad. Aquí todos aportan, por eso decía, ¿no? No siempre es brindar apoyo, sino también es darlo, independientemente de la posición en la que estés. Si estás de becario, pues da tu apoyo y siempre habrá alguien por debajo y siempre habrá alguien por encima. Pues apoyémonos, ¿no? Y lo creo de verdad, no es una cosa, una teoría, ¿no? Es una cosa que creo que pongo en práctica y hay que poner en práctica. Y ya para finalizar, quería preguntaros si cómo está un poquito la posición de España respecto al resto de países. Nos lo preguntan también por aquí. No sé si vosotros tenéis algún país como referente en el que digáis, mira, ellos han avanzado un montón, estaría muy bien que pudiéramos llegar al nivel que seguramente tampoco estarán en el 100% de la igualdad, ni muchísimo menos, pero algo que penséis que nos pueda servir como referencia, o creéis que de verdad nosotros estamos haciendo un camino muy interesante, que España está haciendo un camino muy interesante en eso y que nos tenemos que seguir mirando y entendiendo que somos únicos y que con nuestras circunstancias tenemos que seguir avanzando a nuestra manera. No sé qué opináis, ¿a quién le apetece lanzarse para ya finalizar el panel? Bueno, yo la verdad es que lo hago así un poco genérico, ¿no? Yo creo que en los países mediterráneos tendremos muchísimo más a ver a la mujer que está introduciéndose ahora en el mundo del fútbol o en la industria del deporte cuando lleva muchísimos años porque está sin visibilizar, pero te centras en Inglaterra o Alemania o pues os lo comentaba antes, ¿no? ¿Por qué aquí si hubiera una presidenta del gobierno mañana nosotros nos sorprenderíamos? Oye, hay una presidenta del gobierno, ¿no? Y tú hablas con un alemán o con un niño alemán y dices, pues es que yo tengo una presidenta del gobierno, ¿no? Entonces no hay sorpresa. Entonces yo creo que la industria del deporte a nivel mujeres en Inglaterra está muy normalizado. Prácticamente yo creo que hay bastantes más mujeres que hombres en algunos puestos directivos. Veas en el Chelsea, por ejemplo, que tienen su CEO es una mujer y no es un equipo cualquiera. Pero en España sí que es verdad que nosotros estamos haciendo nuestro recorrido particular, ¿no? Pero que creo que no es España solo, ¿no? O sea, sí, yo creo que si hablamos con Italia tienen las mismas circunstancias, Portugal y Grecia supongo que también. Entonces, yo creo que esto es un poco genérico, ¿no? Pero sí que es verdad que en otros países de Europa y en Inglaterra siempre no han tenido ese tipo de sorpresa, ¿no? Decir es un hombre o es una mujer en puestos importantes, pero aquí en España estamos aún sorprendidos de eso. Entonces, no sabría decirte realmente qué porcentajes hay de mujeres en la industria del fútbol a nivel europeo. Seguro que FIFA tiene algún informe fantástico de eso, pero sí que es verdad que nosotros cada maestrillo es un librillo, ¿no? Nosotros vamos así de lentos, pero supongo que llegaremos algún día. La historia es avanzar. Lali y Minerva, no sé qué opináis vosotras, ¿qué consideráis respecto a otros países? ¿Cómo estamos? Mi experiencia es que en los eventos de este tipo en los que he participado, mesas con esta temática, he coincidido con mujeres de todos los continentes y de todos los países, con lo cual se huele como que estamos todas en la misma lucha. Todas en la misma pomada, ¿no? Y en Latinoamérica también se nota presencia de mujeres también haciéndose escuchar con estos temas. Y lo preocupante también es que hay niveles y niveles, ¿no? Hay países en los que las mujeres están en un nivel de la lucha, pero hay países, recordemos, en que las mujeres no pueden conducir, en que las mujeres no pueden ir a un estadio de fútbol, en que si van tienen que estar en un sitio diferente al de los hombres. Entonces, bueno, yo creo que cada país tiene sus propias luchas y bueno, apoyo y determinación, como dice Lali, para lucharlas y para alcanzar esos objetivos. Lali, bueno, ¿tú consideras...? No, sí, digo, en realidad más que hablar un poco en genérico, hablar de algo en particular que a mí me sorprendió y me enorgulleció mucho hace un par de años, cuando la CBO del Žalgiris Kaunas en Lituania dio a conocer el business case, vamos a llamarlo así, de cómo ellos remontaron el club en un momento en el que estaban como muy en horas bajas, ¿no? Ella es la CBO, su equipo estaba formado todo por mujeres
y obviamente ahora no voy a entrar al detalle, pero nos enseñaron todas las dinámicas, todas las herramientas, todos los procesos que llevaron a cabo para levantar ese club pues, a través del marketing, obviamente, de la comunicación y de cantidad de campos que realmente fueron muy potentes, porque es que levantaron el club y eran mujeres en un país como Lituania, que a priori uno incluso hasta desconoce, ¿no?, en qué punto están, mujer versus hombre y demás. Y ellas, pues, con mucha perseverancia, con mucha seguridad y mucha tenacidad, bueno, han hecho una comunicación de club fantástica y con sus fans y la puesta en marcha de cantidad de iniciativas, y es un trabajo excelente. O sea que, ya te digo, particularizando esto y llevándolo a una cosa en particular, ¿no?, como es el caso de Lituania, con el Žalgiris. Pues es un ejemplo súper interesante. Seguro que en España hacemos también cosas muy interesantes y lo que tenemos que hacer todas es seguir confiando en que todo esto va a evolucionar, que cada vez vamos a ser más mujeres y que va a haber mujeres relevantes y en puestos de referencia en la industria deportiva. Y nada, quería agradeceros vuestro tiempo. Ha sido un auténtico placer compartir esta charla con vosotras, muy enriquecedor. Y que espero que podamos compartir en otras ocasiones estos momentos, que es muy interesante, y sobre todo, como dice Lali, con hombres con los que podamos charlar de tú a tú y continuar empujando a la mujer en esta industria, que creo que es súper enriquecedor y es muy, muy interesante. Muchísimas gracias a las tres. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Sí, muchísimas gracias a todas. La verdad es que vuestro testimonio ha sido de lo más inspirador. No sé si está Marian por acá. Sí, está Marian. Sí. ¿Me veis? ¿Me escucháis? Sí, te escuchamos. Pues no, que quería daros las gracias a todas, que vuestro testimonio ha sido de lo más inspirador. Desde luego que en esta lucha estamos todas juntas. Bueno, estamos todos juntos, ¿no? Porque efectivamente, como ha dicho Joaquín en la primera ponencia, de este carro tenemos que tirar todos, los necesitamos a ellos. Necesitamos poner más escaleras, necesitamos no quitar esas escaleras también, pero me ha parecido muy inspirador, y yo creo que con charlas como estas y con mujeres de bandera como vosotras, pues poco a poco cada vez iremos ocupando más espacio y mejorando este mundo, porque efectivamente, como decía Lali, los equipos diversos trabajan mucho mejor, tienen con cualidades distintas, con lo cual yo creo que poco a poco iremos aportando esos granitos de arena para mejorar la industria del deporte y el mundo en general. Así que ya os doy las gracias a todas y ya os despido hasta la siguiente. Gracias a vosotros. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Y ya para terminar, simplemente decir que agradezco mucho a nuestros patrocinadores que siempre nos apoyan, a la Liga, al Banco Santander y al Diario AS, que además estamos encantados con colaboración, con el excelente trabajo que está realizando Lourdes Rebollo, su directora del Diario AS, que hace unas moderaciones estupendas y saca todo el jugo a nuestras ponentes. Quería animaros a todos a dirigiros a nosotros, a mejorar el formato, sugerencias, ideas que tengáis. Al final hay muchos temas que tratar y estamos abiertos a escuchar todas vuestras sugerencias, o sea que por favor no dejéis de hacerlo. También me refiero especialmente a todos aquellos que nos siguen desde Latinoamérica, que sé que también ahí el gap es quizá un poquito mayor y estamos ya haciendo muchas colaboraciones con ellos, pues lo mismo. Encantadísimos de que nos aportéis ideas y camino a seguir todos juntos. Y por último, nada, despedirme ya de vosotros, recordaros que el próximo tendrá lugar no el 8 de mayo, puesto que es sábado, lo haremos el 10 de mayo y que ya os iremos comunicando. Y recordad también que ya hemos anunciado las fechas de World Football Summit, 22 y 23 de septiembre, también tenemos igualdad y muchísimas cosas más. Yo creo que estamos todos deseando volver a la presencialidad y os animo a comprar tickets ahora, porque tenemos un early bird del 50% hasta el 30 de abril. Y este año las plazas son limitadas, desgraciadamente por la distancia social solamente vamos a poder tener 600 personas presencialmente, con lo cual si no te quieres quedar fuera, pues compra tu entrada ya. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el 10 de mayo. Un saludo. Hasta luego.